Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este jueves de webinar de Escuelas Ciberseguras. Vamos a dar un par de minutos para que puedan incorporarse todos los participantes e iniciamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este jueves de webinar de Escuelas y Familias Ciberseguras. El día de hoy nos acompaña Viridiana Guijosa, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, egresada en el año 2000. Cuenta con una amplia experiencia legal de más de 18 años y en el ámbito de la ciberseguridad desde hace 5 años, fungiendo como abogada digital. Cuenta con un diplomado en ciberseguridad y datos personales impartido por la Universidad de las Américas Puebla. Es asociada a la Academia Mexicana de Derecho Informático y tiene certificación a nivel fundamentos como auditora en protección de datos personales en posesión de particulares, su reglamento y normativa aplicable en materia de protección de datos personales, que es un certificado otorgado por el Organismo de Certificación de Personas, NICE. Viri, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablaremos de qué información debe ser considerada como dato personal y algunos tips de protección. A todos los participantes, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, siéntanse libres de compartir sus dudas, inquietudes, preguntas a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Viri, muchísimas gracias. Bienvenida. Te cedo el micrófono. Gracias, Ana, gracias por esta invitación que me haces. Bueno, pues bienvenidos todos. Hoy, como lo comentó Ana, platicaremos acerca de qué es un dato personal, cuáles son los tips de protección. Y bueno, pues sobre todo es importante este tema para mantener la intimidad, la imagen, la honorabilidad siempre bajo nuestro resguardo y pues tener en cuenta que nosotros somos los primeros que debemos de cuidar con quién y a quién le compartimos esta información personal y pues quién la recibe, qué es lo que nos tiene que decir y para qué es para lo que la va a usar y cómo nos debe de garantizar que esa información se quede y se mantenga segura como es que nosotros lo queremos. Vamos a hablar acerca de qué es un dato personal y entrando en materia, pues debemos decir que es toda aquella información que nos permita diferenciarnos de los demás y en algunos casos, dependiendo del tipo de información, pues merecerá mayor resguardo en cuanto a la privacidad de la misma, sobre todo cuando hablamos de datos sensibles. Lo veremos más adelante. ¿Qué categorías de datos personales tenemos? Pues en primer término está el de identificación, que es todo nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, todos esos datos que nos permitan identificarnos. Como características físicas, pues tenemos a todas aquellas que nos definan físicamente, ¿no? Altos, morenos, lacios, chinos, en fin. Como una categoría más,
es la de financieros, los datos financieros, que son todas aquellas cuentas bancarias, la información crediticia, todo lo que metemos en estas aplicaciones y páginas web para cuestiones de envío como Amazon, como Mercado Libre, incluso los videojuegos, Nintendo, en fin, tenemos toda esta información que les proporcionamos de nuestras tarjetas de crédito. Esos son datos personales y ahí debemos de resguardarlos. Tenemos datos biométricos, que son las huellas digitales. Nuestros celulares hoy, la mayoría nos piden ese dato biométrico, huellas digitales, la geometría de la mano, análisis de iris, rasgos faciales. Hoy puedes desbloquear tu celular a través de este rasgo facial, el patrón de voz cuando vas en el coche con tus manos libres, le dices, ¿no? Al mamá o papá, dependiendo de cómo sea tu ficha, te identifica la voz y en ese momento te contactan con tu celular. O sea, todos estos datos son considerados datos biométricos y son datos personales que debemos de resguardar. Nuestros datos académicos tienen que ver con toda nuestra trayectoria educativa, con títulos, con cédulas profesionales, en fin. Los datos de contacto son datos como mi domicilio, mi correo electrónico. Los laborales son relacionados con puestos, nuestro correo oficial, nuestro domicilio de la empresa o de nuestro trabajo. Normalmente, cuando solicitamos a lo mejor en las escuelas alguna beca, pues nos piden estos datos laborales. Todos esos datos deben de ser resguardados. Los datos patrimoniales, pues es cuando nos preguntan acerca de cuántos automóviles tenemos, si tenemos algún inmueble, el valor incluso de nuestro inmueble. Todos estos datos son categorías que se les dan diferentes tratamientos cuando se los damos a los particulares y es importante saber para que ese particular me identifique y vaya acorde con el servicio esta información que me está solicitando. Además de estos datos, existen datos que nos hablan acerca de procedimientos administrativos o jurisdiccionales que tienen que ver a lo mejor con cuando yo tengo algún proceso, en algunas páginas legales, cuando tú le das algún buscador, pues bueno, ahí pueden identificarnos en búho legal si tenemos algún arrendamiento o alguna demanda en contra o algún divorcio, en fin, esos datos también debemos de resguardarlos en los juzgados, nos dan la alternativa de que sean o no sean públicos si nosotros lo definimos así. Hay datos de tránsito, datos de movimientos migratorios, en fin. Esos datos son, digamos, básicos y existen los datos sensibles, como les decía, que tienen que ver con lo ideológico. Si le damos, gracias, con lo ideológico, con nuestras preferencias sexuales, con la salud, con las opiniones políticas, orden étnico, todos estos datos que estamos checando en este momento son datos sensibles y bueno, se conocen como sensibles porque en esta categoría, si estos datos se llegaran a ser públicos o a caer en manos de personas incorrectas, pueden causar una grave afectación en la esfera más íntima del titular o puede incluso darse una discriminación o causarle algún riesgo a esta persona. Por eso estos datos sensibles, la ley les da un tratamiento muy específico y una obligación muy específica a los particulares que los recaban, precisamente pues para tener salvaguardadas estas esferas. Ahora, si avanzamos, Ana, por favor, muchísimas gracias. Para nosotros sería muy importante saber quién recaba y quién almacena nuestros datos personales. Y bueno, pues hoy en día y dada nuestra actualidad, muchísimas entidades recaban nuestros datos personales. Escuelas, páginas web, bancos, aplicaciones, plataformas en internet, gimnasios, doctores, nutriólogos. La verdad es que hoy en día podemos decir que durante nuestra vida cotidiana compartimos nuestros datos personales en un 70 u 80%. Estas personas que nos solicitan nuestra información personal están obligadas a garantizarnos y a mantener a garantizarnos que esta información se mantenga segura.
como a través de tomar medidas preventivas y de medidas activas y siempre basada en 3 principios: la disponibilidad, la integración y la confiabilidad de nuestros datos personales. Cuando nos referimos a que nos deben de garantizar la disponibilidad, nos referimos a aquella información que siempre debe de estar accesible a quienes deban tenerla disponible, ¿no? A las personas, a los programas, a las aplicaciones. Cuando decimos que deben de seguir este principio de integridad, pues nos referimos básicamente a que no sufra modificación nuestra información y a que esa información que se recibe se mantenga exacta. Y bueno, pues a la confidencialidad es evidentemente a que no sea divulgada a otras personas o a otros sistemas que no estén autorizados. Debemos de mantener esta información segura y se debe de tomar en cuenta para todas las personas involucradas, que siempre debe ir acorde y encaminada al uso, al consentimiento y a que yo dé, el titular de los datos personales, a que yo dé ese consentimiento para que se lo transmitas a un tercero, y siempre pues debe de estar bajo el cumplimiento de una legislación. Ahora, también debe de tener no solamente el cumplimiento de la legislación, sino que ese particular que recaba mi información debe de tener programas, debe de tener procesos para mantener esta seguridad, para mantener la seguridad de esta información, que no hackeen su base de datos y que, bueno, no se transmita o sea utilizada para otras cosas. Ahora, ¿cómo van a informarme estos particulares del tratamiento que le darán a mi información? Pues será a través de los avisos de privacidad. Y en algunos casos con las plataformas o con algunos sitios que no tengan que ver con administración nacional, sino internacional, pues en las políticas de privacidad. Estas políticas de privacidad y estos avisos de privacidad deben de tener detalladamente el uso, deben de tener el procedimiento que yo, en caso de que se divulgue o en caso de que yo sufra algún delito, qué procedimiento tengo que seguir para que se baje la información, para que se baje la imagen, para que desaparezca esta afectación que estoy teniendo. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, cuando nos estemos suscribiendo o estemos compartiendo nuestros datos personales, leamos particularmente los avisos de privacidad y muy detalladamente las políticas de privacidad, y nosotros la configuremos acorde a nuestras necesidades. Ahora, ¿qué debo hacer? Si quieres avanzamos, Ana, muchas gracias. ¿Qué debo hacer si se hace un mal uso de mis datos personales? Pues cuando hablamos de tiendas de conveniencia, cuando hablamos si quieres avanzamos, Ana, muchas gracias, de todas estas empresas que pudieran solicitarnos esta información, ya sea instituciones educativas, centro de salud, comercio electrónico, en fin, como lo comentábamos en un inicio, bueno, depende mucho de la información o de la categoría de la información, como lo veíamos en un inicio. En una tienda de conveniencia a lo mejor me hicieron una encuesta y lo más que pueden tener de mí es mi domicilio y mi nombre, o tal vez mi teléfono. Y a lo mejor en una institución educativa pues tienen mis datos patrimoniales porque yo pago a través de una transferencia electrónica, o porque tienen mi número de tarjeta de crédito y ahí me cargan mensualmente la colegiatura. En fin, depende mucho de qué tipo de información o de qué categoría de estos datos personales tengan estas instituciones. Depende de esas acciones que yo tengo para tomar. Hay acciones civiles, hay acciones penales, hay acciones administrativas. Por ejemplo, si se trata de la divulgación autorizada de mi imagen, alguna foto, algún video, ahí debemos de acudir en una vía civil y ahí solicitaríamos una indemnización por daño moral. Cuando hablamos a lo mejor de información personal que conlleva a la usurpación de la identidad, al fraude, a un delito de sexting, estas acciones deben ser encaminadas pues a sancionarse penalmente a los responsables
y al tipificarse como un delito, pues tendríamos que denunciar ante una agencia del Ministerio Público o en la página de internet con Policía Cibernética. Cuando hablamos de divulgación de datos personales y que fueron por una empresa o que el titular no otorgó el consentimiento, pues aquí estamos hablando de denuncias ante el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este es un organismo garante y, bueno, realiza una investigación y es quien da las sanciones correspondientes. Antes eran solamente multas administrativas, hoy incluso estamos hablando de que las sanciones pueden llegar a ser privativas de libertad. Por eso es muy importante la categorización de nuestros datos personales para que sepamos cuáles son las medidas y que tendríamos que tomar o las acciones que podemos hacer en caso de que usen nuestros datos personales incorrectos. Ahora, cuando hablamos de información personal que no está autorizada por el titular y que alguien más la publicó sin autorización en las redes sociales, las políticas de privacidad de esa red social normalmente establecen las instrucciones que se deben seguir para reportar el problema. Y en muchos de los casos, cuando mandas el reporte inmediatamente a los correos electrónicos que ahí te señalan, bajan las imágenes o quitan los mensajes que hayan causado las afectaciones. Entonces es muy importante que sientan que siempre hay un acompañamiento. Si cualquiera está sufriendo algún tipo de mal uso de sus datos personales, bueno, pues no es sencillo, pero sí hay acciones que podamos ejercer. Ahora, ¿qué pasa si no existe un mal uso en la información, pero pues queremos que ese particular que tiene mi información ya no almacene mis datos o ya no comparta mi información? Bueno, pues bajo esos elementos vamos a darles unos mejores tips más adelante. Cambiamos de lámina. Tenemos unas recomendaciones para mantener el control de nuestros datos personales, como la configuración de nuestra seguridad y nuestra privacidad de los dispositivos, que era lo que les comentaba. Siempre meternos a estas políticas de privacidad es importante, pero además configurarlas, que no sean públicas si no queremos a lo mejor ser influencers, o si no queremos tener una figura pública y solamente queremos compartir esta información que subamos a nuestras redes sociales con amigos, pues que sea así. Si nosotros estamos compartiendo nuestra información con amigos de los amigos, pues tal vez sea más difícil mantenerla controlada. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos encaminados, porque siempre va a estar en nuestras manos esta autodeterminación informativa. Es fundamental que nosotros sepamos cómo ejercer los controles sobre nuestros datos personales, y ejerciendo ese derecho se puede llegar a conocer qué datos han sido recabados, para qué finalidad o qué motivo, cuál ha sido el uso específico que se les ha dado, incluso conocer la vigencia del uso y quién es el responsable de la recolección, de la integración, del resguardo, en fin. Es por eso tan importante esta autodeterminación informativa y este control que nosotros tengamos de nuestros datos personales. Ahora, no solo debemos de proporcionar la información que nos estén pidiendo, sino que tenemos que saber y estar muy conscientes de que lo que nos están requiriendo es acorde con el servicio que nos están dando, porque en muchas ocasiones nos piden mayores datos y lo hacen con fines de mercadotecnia o con otros fines, y bueno, pues tenemos la llamada de instituciones bancarias ofreciéndonos el seguro de vida, el seguro para la tarjeta de crédito, el seguro para, ¿no? O sea, cuando a lo mejor nosotros lo único que queríamos era consultar, no sé, un crédito hipotecario. Entonces sí tenemos que saber que la información que nos están pidiendo sea exclusiva del servicio que nos están ofreciendo o del servicio que nosotros estamos buscando. Debemos revisar siempre nuestros avisos de privacidad, las políticas, los términos, las condiciones, porque en muchas ocasiones cuando bajamos una aplicación a nuestros teléfonos celulares, la misma aplicación nos pone una casilla en donde la palomeamos y aceptamos los términos y condiciones, pero no sabemos cuáles son estos. Y
muy probablemente esa aplicación está accediendo a mis fotografías y no solo a la que yo le permita ver, sino a todo mi carrete fotográfico y no necesariamente quiero compartirla con esa aplicación. Entonces, sí es muy importante que antes de que le demos el clic, chequemos los términos y las condiciones y esas letras pequeñas que estamos obligados. Debemos de tener claridad de con quién compartimos nuestros datos personales y en todo caso ejercer nuestros derechos ARCO de cancelación, de oposición, de revocación, si es que no queremos que los sigan manteniendo. Y bueno, pues no aceptar a personas que desconoces en redes sociales, no necesariamente porque nos mandan la sugerencia a Facebook de conocer a tal o cual persona, esa persona tenga ese perfil o sea efectivamente, tal vez solamente coincide con el nombre. Y bueno, pues una sugerencia es que estas redes sociales se queden siempre resguardadas. Cuando hablamos de una recomendación acerca de utilizar redes sociales y dispositivos seguros, pues hablamos de siempre verificar que la información financiera que estamos subiendo tenga este título de seguridad. Ahora, estábamos sugiriendo que antes de pasar a explicarles todo lo que tendríamos que comentarles a nuestros hijos en términos de seguridad de nuestros datos personales, pues estábamos hablando de precisamente ejercer el derecho o los derechos ARCO. Cuando tenemos políticas de privacidad o avisos de privacidad en donde queremos conocer cuál fue la forma en la que accedieron a nuestros datos personales o alguno de nuestros datos está incorrecto y queremos rectificarlo, o simplemente, como les comentaba hace rato, queremos cancelarlo, queremos oponernos a que sigan utilizándolos, ejercemos ahí nuestros derechos ARCO y el ejercicio de estos derechos ARCO siempre viene explicado cuál será el procedimiento a seguir en los avisos de privacidad. Siempre será a través de un escrito libre, en donde en el aviso de privacidad nos señalarán el domicilio y ya sea que se entregue físicamente o ya sea que se entregue por correo electrónico según se establezca en esa política y nosotros tendremos la obligación de decirles cuál es el ejercicio que queremos llevar a cabo o que queremos que suceda y tendrán 20 días para contestarnos y en caso de no hacerlo o que la respuesta no sea acorde a nuestra satisfacción, bueno, pues siempre podremos ir al organismo garante que en este caso es INAI. ¿Ok? Entonces, regresando un poco a esta diapositiva, cuando nosotros estamos pues a lo mejor proporcionándoles una tablet, una computadora, un teléfono celular a nuestros pequeños, es muy importante que hablemos con ellos acerca de cuál es la información personal para la familia. Es importante que les digamos a quién, en dónde y para qué vamos a compartir esta información y llevar un historial. Debemos explicarles que información personal pues es toda aquella que se pueda o a través de la cual se puede identificar a los niños. El nombre de sus hermanos, el nombre de sus papás, su domicilio, su teléfono, todas estas que hemos visto anteriormente. A mí me tocó ver un video en donde un niño se pone en el ejemplo de un niño que está jugando un videojuego y una persona, obviamente un delincuente, crea un perfil falso y se acerca a este niño y hay una interacción y esta persona le dice, oye, me llamo Kevin, ¿cuál es tu nombre? Y entonces el niño, pues inocente, le dice su nombre y lo va llevando a través de ciertas preguntas como, fíjate que yo voy en tal colegio, ¿tú en qué colegio vas? Oye, yo estoy en este grado, ¿tú en qué grado estás? Yo vivo en esta dirección. Tú estás cerca de mi domicilio, ¿dónde vives? Y el otro niño, pues de manera inocente, empieza a compartir esta información y evidentemente, pues se pueden llegar a cometer delitos.
Entonces es muy importante que le digamos a los niños de cualquier edad que pues la información no solamente es tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu correo electrónico, también tu información personal pues son todas tus fotos, tus tarjetas, las placas de tus automóviles, la credencial del lector, en fin, eso también es información personal y bueno, debe de mantener cierta confidencialidad. Entonces es muy importante que los niños sepan para que no la compartan. Hay que definir las reglas de uso de estos aparatos electrónicos, de estos celulares, de estos videojuegos, computadoras, establecer horarios para no generarles estrés, para que no estén todo el día o incluso con el WhatsApp, que no tengan estos teléfonos a la mano, que no se vayan a dormir con ellos para que no los estén utilizando y tengan realmente un descanso durante la noche. La verdad es que hoy los adolescentes tienen pues una comunicación ya no tan personal, sino a través del celular. Entonces, es muy importante que estas reglas de uso sean respetadas no solo por los niños, sino que los padres establezcan esas reglas y sean también los padres quienes a través del ejemplo les enseñen a sus hijos o les enseñemos a nuestros hijos. ¿Cómo? Pues poniendo el ejemplo y evidentemente no confiando en extraños. Si no conoces, aunque tenga una imagen muy bonita, aunque tenga una cara muy bonita, es una foto que puede ser la de cualquiera y no necesariamente la de la persona que está del otro lado. Cambiamos de lámina, Ana, por favor. Ahora, en nuestro hogar y nosotros como padres, pues evidentemente tenemos que empezar a no compartir la información de nuestros hijos en nuestras redes sociales. Nuestros hijos en algún momento van a tener una identidad digital y esta identidad digital tendrá que ser formada por ellos. Nosotros como padres debemos de salvaguardar estas imágenes desde que nuestros hijos son pequeños y no publicar fotos a lo mejor con ellos en el uniforme porque ya recibieron pues algún diploma o algo, tratar de ser muy cuidadosos y si compartimos esa información que sea solamente con nuestros familiares o solamente con nuestros amigos y restringir o hablar con nuestros amigos y con nuestros familiares de la importancia que tiene para nosotros la privacidad y pues de que no se comparta esa información con alguien más. No debemos de publicar nunca la geolocalización en las imágenes. Si estoy en un restaurante o si estoy en un día de campo o en un hotel o en algunas vacaciones en determinado lugar, pues que estas fotos no tengan geolocalización pues para mantenernos seguros y incluso nuestro hogar, ¿no? Si algún delincuente sabe que no estamos en el hogar y que estamos vacacionando en Hawái, bueno, pues seremos vulnerables. No etiquetar dentro de estas imágenes con nombres a nuestros hijos o a algún familiar, porque bueno, pues en los buscadores de Google siempre se puede encontrar si es que llegamos a hacer esta etiqueta y esa foto llega a ser pública, pues en el buscador esta foto ya es pública y entonces aparecerá la imagen y no necesariamente es la autorización de la persona que tiene esa titularidad de imagen, ¿no? Hay que vigilar siempre la privacidad de las imágenes, si verdaderamente queremos que sean públicas o no. No publicar fotos de nuestros amigos porque pues tal vez esas imágenes o esos amigos adicionales pues no querían salir en las publicaciones o como nosotros queremos. Entonces pues siempre existirá la forma de pixelear o de quitar a los aledaños si es que no nos han dado autorización. Y pues como les comentaba, es muy importante hacerles saber a nuestros amigos, familiares, la importancia que tiene para nosotros y el respeto que nosotros queremos que se le haga por parte de ellos también de estos datos personales y a los particulares en específico, pues cuidar si la información ya fue utilizada, si el fin con el que se los dimos ya fue completado, ejercer nuestros derechos ARCO, revocar ese consentimiento, cancelar en todo caso, o si existió alguna transferencia de esta información porque el particular a quien yo le di mi consentimiento
transfirió mis datos personales, pero yo no quería hacerlo y no leí las políticas de privacidad por algún error o por alguna urgencia, bueno, podremos entonces oponernos a que esto vuelva a suceder y ejercer nuestros derechos ARCO es lo más importante o es lo que se sugiere. Ana les va a dar a continuación unos tips más. Ana, te cedo el micrófono. Gracias, Viri. Pues continuando con nuestros tips, algunos tips un poco más técnicos para el hogar que recomendamos que apliquen están, por supuesto, utilizar software antivirus en los equipos que utiliza la familia. Esto es importante porque muchas veces no sabemos si imágenes, sitios que visitamos o correos, si no estamos tan familiarizados e incluso digamos, al pendiente de aquellos correos que puedan simular phishing, que phishing, como su nombre lo dice en inglés, es pesca, nos pueden hacer llegar información que pareciera real, aunque en realidad su fuente no es real, pero en esa apariencia lo que hace es que caigamos precisamente y nos pesquen y pues contaminemos nuestros equipos y nuestra información. Cambiemos las contraseñas por default desde nuestro módem con el que accedemos a Internet de todos nuestros dispositivos, ya que aunque suene a veces un poco trivial o lógico, a veces olvidamos modificar estas contraseñas y eso hace que sea muy fácil para algún atacante o alguna persona que quiera ver hasta dónde pueda llegar, pues poder entrar, ya que en Internet incluso se pueden encontrar muchas veces esas contraseñas por default que los mismos fabricantes ponen en sus dispositivos. Por otro lado, asegúrate de que tu sistema y tus programas estén actualizados. Ustedes saben, muchas veces esas actualizaciones resuelven algunos problemas de funcionamiento, pero en muchas otras también resuelven muchos problemas de seguridad. Entonces, es importante que nuestros programas se mantengan actualizados. Asegura tu red doméstica, valida que no se te estén colgando de internet. No es nada más porque te estén quitando datos de tu ancho de banda, sino también para asegurar que no tengas espías o que no estén haciendo un mal uso de tu red doméstica. Asegura tu privacidad con una VPN. Una VPN, para los que no estén familiarizados, es algo así como crear un túnel en la transferencia de información. Es decir, sin la VPN, hoy transferimos información desde nuestra red de la casa a cualquier otro lugar y esta, para aquellos que cuenten con ciertos dispositivos que permitan revisar qué pasa por las redes, pues van a poder ver qué información estamos transmitiendo prácticamente en texto plano, es decir, tal cual la enviamos. Cuando hablamos de implementar una VPN, estamos hablando de implementar un mecanismo que ayude a establecer, digamos, un túnel que evite que quien tenga ese tipo de dispositivos que estén husmeando en las redes no va a poder ver el tipo de información que se está transmitiendo. Hay muchas opciones en el mercado, muchas opciones gratuitas, precisamente para uso personal, familiar, y algunas que incluso puedes hacer una actualización de costo, en donde el costo la verdad es que es relativamente económico y te permite incluso tener un mayor nivel de protección en la transferencia de información. Y bueno, aquí hablamos del cuidado con las estafas y estafas como las que les mencionaba hace un momento, en donde podemos ser víctimas de correos, en donde ahorita el tema que estamos viviendo con la pandemia, en donde nos digan, dame tu información y te voy a hacer llegar la nueva medicina, la nueva prueba, la nueva vacuna, etcétera, relacionada, por ejemplo, en este caso, con el COVID-19. Eso, recuerden que normalmente lo gratuito y si te están pidiendo información y la fuente no es confiable, aunque a veces a lo mejor lo pueda aparentar, incluso antes de darle clic a alguna liga o algún enlace, siempre asegúrate de cuando pasas el mouse por encima de esa liga, puedes ver la dirección de la que proviene. Si por decir algo están diciendo que es Secretaría de Salud, por poner un ejemplo, y pasas el mouse sobre esa liga y te aparece la dirección, a lo mejor te aparece símbolos raros o nombres que no corresponden con la Secretaría de Salud. Lo más seguro es que no sea una fuente confiable y lo más seguro es que te quieran robar información. En este caso, el ejemplo que estamos dando es sobre COVID-19, pero hay muchos más ejemplos que creo que varios de ustedes conocen, como por ejemplo algún mensaje del SAT
¿no? En donde te diga, oye, tienes un requerimiento y nosotros vamos SAT, ¿no? Y la mayoría nos preocupamos y queremos ver qué es lo que está sucediendo para no tener problemas con el SAT. Y resulta que pues no era el SAT, era alguien más haciéndose pasar por el SAT. Lo grave en estos casos es que, por ejemplo, ese tipo de correos son cada vez más parecidos a los originales, es decir, cuesta mucho más trabajo identificar aquellos que son falsos de los reales y es siempre muy importante primero validar, asegurarse a la fuente, no dar clic en ningún enlace, no bajar archivos adjuntos si no reconoces el origen del mismo. Si tú no pediste un estado de cuenta de tu banco y de repente te lo hacen llegar de la nada, pues seguramente no es real y seguramente trae por ahí escondido algún malware que pueda hacer daño a tu información y a tu equipo. Como padre de familia, a los colegios, estos tips nos parecen relevantes porque muchas veces, digamos, como usuarios de una institución educativa, pues damos por sentado a veces todo lo que una escuela nos dice, ¿no? Y es bien importante empezar a cuestionar a los colegios y a todas las instituciones educativas, primero, cómo protege la información de la comunidad, cuáles son los mecanismos de seguridad de las plataformas para educación en línea. Y esto es muy importante porque primero, ¿qué información almacena una institución educativa? Almacena cantidad de información personal y sensible. No nada más almacenan los datos de los alumnos y sus calificaciones, sino también los nombres de sus papás, los nombres de sus doctores, su dirección, la dirección de los trabajos de los papás, cuál es el puesto de los papás, cuál es su tipo de sangre, muchos datos que, como lo mencionó Viri al inicio del webinar, pues son identificadores propios que nos distinguen de los demás. Y esa información en mal uso o en malas manos puede tener un mal uso. Entonces es bien importante primero preguntar y que nos digan cómo está protegiendo la información de la comunidad. Ahorita, sobre todo, que pues muchas escuelas terminaron el ciclo escolar en una modalidad remota o en línea, que además no era algo normal y que muy probablemente iniciemos el siguiente ciclo escolar en esta misma modalidad de forma remota, pues las escuelas han tenido que salir adelante y la verdad es que es muy aplaudible que han hecho su mayor esfuerzo por asegurar que todo el tema académico continúe y no se vea interrumpido a pesar de la situación que estamos viviendo. Sin embargo, es importante también preguntar a la institución educativa qué elementos tomó en cuenta para seleccionar una plataforma de otra y que esos elementos no únicamente estén apegados a funcionalidad, sino también a seguridad. Entonces es importante preguntarles cuáles son los mecanismos de seguridad que los proveedores de esas plataformas educativas están ofreciendo a toda la comunidad educativa. Por otro lado, ¿cuál es el protocolo para responder ante incidentes de seguridad? Y a lo mejor muchos me dirán, ¿a qué te refieres con incidente de seguridad? Con incidente de seguridad nos referimos a aquellos eventos que puedan afectar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información o de los sistemas que lo soportan. ¿Qué pasa si se encuentra que alguien entró a la red del colegio y robaron una base de datos donde está la información de toda la comunidad educativa? ¿Cuál es el protocolo que va a llevar a cabo el colegio? Pues no nada más debería de tener uno para empezar preventivo, que pudiera incluso detectar en el momento en que se encuentra una actividad que no es normal o no es usual dentro de la red de la institución. Si es robada, ¿a quién le va a notificar? ¿Cómo nos van a notificar los padres de familia? ¿Cuáles son los procesos legales que va a llevar a cabo? Ese protocolo, la verdad es que muchas veces como papás lo desconocemos y muy probablemente incluso las escuelas no necesariamente lo hayan pensado o lo tengan en cuenta. ¿Cómo capacitan y mantienen actualizados a personal administrativo y maestros? Y con este punto nos referimos, por supuesto, a temas de seguridad de la información o ciberseguridad. Hoy hay muchos riesgos, hay muchas amenazas, hay muchas plataformas tecnológicas y nuestro objetivo, como lo hemos dicho en muchos otros webinars, no es estigmatizar la tecnología, sino todo lo contrario, sacarle el mejor provecho siempre de manera segura. Entonces, siempre de manera segura es asegurarte que también tú como colegio, a tu personal administrativo, a tus maestros, incluso a los padres de familia, el colegio también les provea de ciertas sesiones de concientización que los mantenga actualizados.
Ustedes están viendo que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y por lo tanto las amenazas y riesgos a los que nos exponemos con estas también. Entonces es muy importante que la escuela o que nosotros cuestionemos a la escuela cómo es que ellos se mantienen actualizados en estos temas. Por otro lado, ¿cuáles son los riesgos de ciberseguridad y qué tratamientos les dan? Yo como institución educativa que a lo mejor tengo cierto perfil tecnológico y entonces ya todo lo tengo en línea o con ciertas aplicaciones, está perfecto, estás, digamos, en este proceso de transformación digital, excelente, muy buena noticia para todos, pero ¿cuáles son esos riesgos? Ya me diste cuáles son tus riesgos y cómo los estás tratando, es decir, cuáles ya aceptaste, cuáles decides mitigar, cuáles decides aceptar o transferir a alguien más que se haga responsable de los mismos. Como papás es bien importante que en estos temas también cuestionemos y también pidamos que nos den esta información para estar seguros cómo se está tratando la información de nuestros hijos e incluso cómo las mismas plataformas tecnológicas que las instituciones educativas proveen a los alumnos pueden o no exponerlos a otro tipo de amenazas. Ahora, pasamos a si eres emprendedor. Viri. Sí, claro, bueno, es importante también conocer cuáles son las responsabilidades que nosotros al ser emprendedores adquirimos, porque la información nos va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero hay que definir nuestro aviso de privacidad. En el aviso de privacidad hay que tomar en consideración eh, que vaya acorde con el uso que le vamos a dar. Debemos de, evidentemente, clasificar la información, evidentemente poner en los avisos de privacidad, dárselos a conocer ya sea de manera integral, el aviso de privacidad simplificado o un aviso de privacidad corto, pero siempre remitiendo en el caso del aviso simplificado o del aviso corto, remitiéndolos al aviso de privacidad integral, en donde estamos obligados a poner cuál será el procedimiento que tendrán que seguir el usuario o el titular de los datos personales que me los está compartiendo en caso de que no quiera que yo tenga la información o en caso de que quiera rectificarla o en caso de que quiera conocer cómo accedí a ella, en fin. Los derechos ARCO que les comentábamos hace un momento. Esta clasificación de información nos lleva a saber si le voy a dar un tratamiento como un dato personal, digamos, común o un dato personal sensible que tiene cierto cuidado y también debe de venir en el aviso de privacidad. Si ya tengo mi aviso de privacidad muy bien integrado, revisado con un asesor legal y cumplo con todos los lineamientos que la legislación me marca, pues entonces ahora tendré que capacitar a mi personal o a la persona a la que yo designe como responsable y como encargado de, de este cuidado y de este tratamiento de los datos personales de las personas a quien les estaré prestando un servicio. Ahora, no solamente al responsable y al encargado de mi empresa, sino a toda la flotilla o a todos los colaboradores que estén bajo mi mando, porque finalmente en algún momento no necesariamente accedan a los datos personales, pero en algún momento los conozcan, tal vez encriptados, pero tendrán que tener también esta asesoría y esta capacitación. Tengo que analizar todos los riesgos que puedan existir y tomar decisiones respecto a qué base, cómo voy a dar esta seguridad que comentaba Ana, debo tener en mis bases de datos y utilizar en todo momento diferentes contraseñas para cada uno de los sitios web o para cada una de las aplicaciones que yo como emprendedor publique, pues tengo que tener estas diferentes contraseñas, a lo mejor con un periodo de 21 días o con un periodo de 3 meses, que me dé alguna alerta que me permita recordarla, en fin, tener estos cuidados con respecto a la información que voy a recibir. Gracias. Adicionalmente, recomendamos
no hacer transacciones o enviar información sensible desde redes públicas, y con esto nos referimos a aquellas que incluso el mismo gobierno provee en ciertos parques o en ciertos lugares públicos, en cafeterías o en restaurantes. Si bien nos puede servir para hacer alguna comunicación a lo mejor de emergencia, aquella información que sea sensible o incluso que te comuniques con tu banco para hacer una transferencia financiera, evita hacerla desde redes públicas. Los dispositivos móviles también merecen tu atención. Esto significa que si tú como emprendedor tienes una organización, aunque sea muy pequeña, pero tus colaboradores dentro de sus dispositivos móviles como celulares o tabletas tienen configurada el correo de la organización, sincronizan con a lo mejor ciertos sistemas de almacenamiento de documentación confidencial de la información, significa que también a los celulares les tienes que poner atención. Es importante que les pongas antivirus, que a lo mejor si es que son de la empresa, si tú como empresario les proporcionaste dispositivos móviles a tus colaboradores, pues los pongas en un sistema tipo MDM en donde tengas control sobre ellos, donde puedas definir ciertas políticas, reglas, e incluso en caso de que haya un robo o extravío de alguno de estos dispositivos móviles, puedas bloquear y borrar la información que contienen. Invertir, por supuesto, en software antivirus y en software de anti-spyware, asegurar tu red. Es muy importante que tu red esté segura, que esté segmentada con base en el funcionamiento que tengas en tu operación para prevenir principalmente algún incidente de seguridad, que cuentes con algún sistema de firewall y que cuentes con controles incluso de endpoint, que hoy están muy al alcance de todos y que permiten no nada más vigilar en temas de virus en el equipo, sino incluso de acceso a aplicaciones de la misma empresa, de transferencias de información, etcétera. Ten cuidado con la forma en que configuras tus sistemas de pago para evitar que seas víctima de algún fraude. Crea un sistema para realizar copias de seguridad de archivos esenciales, aquellos archivos críticos. Hoy hay muchos eventos de ransomware y para aquellos que no conozcan un evento de ransomware es una extorsión, o sea, literalmente se puede traducir como extorsión y es cuando alguien tiene acceso a la red de tu empresa, tiene acceso a los sistemas de tu empresa y un día llegas a la oficina y resulta que no puedes acceder a todos estos sistemas porque están encriptados y lo que te aparece en la pantalla es una imagen que te dice: híjole, ¿qué crees? Encripté toda tu información. Si me depositas tantos bitcoins a esta cuenta antes de tal hora, pues es probable que pueda desencriptarlos y recuperas tus sistemas. Entonces, primero, nuestra primera recomendación en casos como este es, la verdad es que no pagar porque no hay ninguna garantía de que puedas recuperar tu información. Muchas veces incluso el ransomware que utilizan no se puede desencriptar y tú ya desembolsaste dinero y de todas formas no recuperaste tu información. En este caso, lo que recomendamos es que tengas respaldos de tu información, que tengas planes de continuidad. ¿Qué pasa si un sistema deja de funcionar? ¿Cómo garantizo la continuidad de mi operación? Y bueno, precisamente con ese punto termino. Define, prueba y capacita continuamente tu plan de contingencia. Y en esta pandemia muchas organizaciones tuvieron que probar a marchas forzadas su plan de contingencia, que además no veía dentro de sus riesgos una amenaza como la pandemia y que tuvieron que pasar del trabajo presencial al trabajo remoto, al home office. En este caso, el plan de contingencia permite continuar las operaciones en un caso como la pandemia. Pero, ¿qué pasa si tu plan de contingencia no incluye temas como ransomware o caídas de alguno de los sistemas importantes que soporten tu operación? Esto es todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes quiero invitarlos a que nos acompañen en el siguiente webinar, cuáles pueden ser considerados como ciberdelitos, cómo reportarlos a la autoridad correspondiente, que Viridiana nos hará el favor de presentar. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Viri, tenemos... Sí, muchas gracias. De Jennifer Yepes nos pregunta, ¿qué podemos hacer si requerimos usar una aplicación
y o acceder a un servicio, pero no estamos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos. Hay casos, perdón, en los que si no se acepta, no se puede acceder a la aplicación o servicio. Ok, bueno, mira, con respecto a eso, hay que analizar qué parte de esa política o de ese término no aceptas. ¿A qué me refiero? No estoy de acuerdo con que transfieras mis datos a un tercero. No estoy de acuerdo con que exista remisión de mi información entre instituciones financieras, ¿no? O sea, a lo mejor entre homólogos. Ese tipo de circunstancias, yo te sugeriría, acepto los términos y condiciones si el servicio me es estrictamente indispensable y hago un escrito en donde le diga, me opongo específicamente a que tú hagas uso de mi información de manera de mercadotecnia o que me la transfieras a un homólogo tuyo o que sea utilizada si no es que me das esta u otra garantía, ¿no? Si tú consideras que existen plataformas similares o alguna otra empresa que te pueda dar un servicio similar, incluso mejor y que te sientas más cómodo, yo te diría, no accedas. Si requieres acceder, puedes oponerte o siempre mandar un correo electrónico o hacer uso, ocupar el servicio que te están ofreciendo y posteriormente darte de baja y solicitar que tus datos se borren o tus datos no sean utilizados. Esa sería la estrategia. Gracias, Viri. Anayeli Garín también nos pregunta, ¿qué sitio o compañía recomiendan para adquirir una VPN para uso en el hogar? Si me permites, Viri, Anayeli, la verdad es que hay muchas VPNs. Eh, eh, unas de las más populares y que me parece de las más efectivas se llama CyberGhost. De hecho, el logo es como un fantasmita amarillo, CyberGhost. Hay muchas VPNs. A lo mejor lo que valdría la pena también es revisar todo el tipo de información que transfieres, etcétera. Entendemos que desde el hogar, pues sí puede haber transacciones financieras, cierto tipo de información, correos de trabajo en estos momentos, pero esa es una de mis recomendaciones. Tenemos otra pregunta de Yatzare Soto que menciona, hace tiempo recibía llamadas de FAMSA, decía que debía dinero y jamás he ido a comprar ahí. Recibí las llamadas por más de 2 meses y es muy molesto porque nos sacan de nuestra paz. Uno se pregunta cómo consiguen esos datos y además qué podemos hacer para levantar una queja. Parece que es un tema obvio, pero no es tan conflictivo, tanto conocerlo como hacer valer nuestros derechos y las obligaciones de quienes tienen nuestra información. Viri, ¿me apoyas con esta respuesta? Sí, por supuesto, Yatzare. Mira, el problema es que en los avisos de privacidad muchas veces nosotros damos nuestro consentimiento, ya sea tácito o de manera expresa, de que puedan compartir esta información. Entonces, a lo mejor por ahí en alguna encuesta o en algún tiempo o en algún momento se dio este consentimiento. Ahora, ¿qué podemos hacer para saber específicamente cómo consiguieron nuestros datos? Hacer uso, sí, el ejercicio y uso de nuestro derecho ARCO, derecho de acceso, que en este caso sería enviarles un escrito en donde le digamos nuestro nombre, nuestro domicilio para oír recibir notificaciones y le solicitemos a en este caso a FAMSA, cómo es que llegaste a mis datos. Un particular siempre tendrá la carga de la prueba. Siempre tendrán que probar cómo es que yo o que ellos consideraron que les dimos nuestro consentimiento. En caso de que no puedan lograrlo, que nos pidan a lo mejor alguna ampliación de plazo para darnos una respuesta, y en caso de que no exista esta respuesta, o como les decía en un principio, que no sea satisfactoria, porque sea falso, porque lo que sea, pueden ser muchos supuestos, nos vamos al INAI y entonces INAI es quien interviene por nosotros y hace esta investigación. Ahora, ¿dónde podemos levantar esa queja? Yo te diría que antes de levantar esta queja, accedas a través del ejercicio de acceso a conocer cómo tienen tus datos y después
accedas al ejercicio del derecho de oposición o de cancelación. Y será FAMSA, digo, lo propongo de esta forma porque es mucho más rápido. Y será FAMSA quien esté obligado a demostrarte que efectivamente tus datos quedaron cancelados de su base de datos y que no los van a volver a utilizar o a compartir. Ellos, como FAMSA, si ya compartieron tus datos, incluso tienen que informarle al tercero con quien los hayan compartido de que tampoco ellos pueden utilizarlo. Esos son las sugerencias. Y bueno, en caso de que ya finalmente no se pueda, pues te digo, siempre nos podremos ir ante INAI para que nos apoye. Gracias, Viri. Anayeli Garín también nos pregunta qué sitio o compañía recomendamos para adquirir una VPN para uso en el hogar. Mira, también en nuestro sitio de Escuelas Ciberseguras estamos ofreciendo soluciones de un fabricante que es principalmente conocido por temas de antivirus y varios de sus paquetes incluyen también VPNs. Ese es un sitio o el sitio directo del fabricante de la VPN que consideres que cumple mejor con tus necesidades. Por otro lado, nos dice Aurelia Sandoval, ¿qué pasa cuando nuestros datos los tiene X banco y aparece que compramos un carro y no se realizó nunca dicha compra? Esto le pasó a una amistad de avanzada edad. Viri, Perdóname, Ana, perdí no te preocupes. el audio. ¿Quieres que repita? Sí, por favor. Claro. Aurelia nos pregunta, ¿qué pasa cuando nuestros datos los tiene X banco y aparece que compramos un carro cuando nunca se realizó dicha compra? Eso le pasó a una amistad de avanzada edad de Aurelia. Cuando son llamadas o datos que tienen los bancos, aquí podemos acudir a Conducef, que es la comisión encargada precisamente de regular a todas las instituciones financieras. No tanto a INAI. Conducef será quien se encargue precisamente de realizar toda esta investigación y, bueno, si esta información es falsa o existe algún homónimo, que también puede ocurrir, de hacer esta garantía o de resolverlo. Gracias, Viri. Mauricio García también nos comenta, dice, buenas tardes. Para evitar llamadas de publicidad, también se pueden registrar los números telefónicos en el REFREP de Profeco o en el REUS de la Conducef para publicidad de servicios financieros. Sí, claro, claro, precisamente estas dos instituciones nos podemos llegar a ellos para evitar estos temas o estas llamadas publicitarias o estos ofrecimientos de tarjetas bancarias y de seguros de vida y en fin, ¿no? Así es. Almadelia Franco Cacho nos pregunta en dónde se puede inscribir al siguiente webinar. Almadelia, si ya muy probablemente te hagamos llegar un correo con la invitación del próximo webinar y en nuestras redes sociales, a partir de mañana, vamos a publicar la invitación para que se registren al webinar. Y creo que tenemos un comentario adicional aquí en el chat. Denme un segundo. Dice John, ¿qué puedo hacer si me marcan muchas veces y no brindé mis datos a un banco o tienda departamental? Pues bueno, como ya lo habíamos comentado precisamente en esta sección de respuestas, tomar la alternativa de enviar nuestro escrito en donde le informemos que no queremos seguir o donde nos opongamos a este tipo de llamadas directamente al banco o directamente a la tienda departamental. Lo buscamos en la página web, vamos a nuestro aviso de privacidad, ahí normalmente señalan ya sea que sea domicilio físico o correo electrónico y enviamos nuestro escrito para solicitar precisamente que sea revocado o que sea cancelado ese dato personal para que no nos vuelvan a llamar más.
Pues creo que son todos los comentarios. Viri, muchísimas gracias. A todos los participantes les dejamos aquí nuestros datos de contacto. Gracias por su participación y los esperamos con mucho gusto en nuestro webinar de la próxima semana. Viri, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, Ana. Hasta luego.